Cuando un predicador moderno de estos últimos tiempos se proclama y dice: te voy a declarar una palabra profética, ahora mismo te voy a declarar una palabra de bendición, ponle ojo. Ese es un satánico que está en un altar vistiendo traje de evangélico, pero no es evangélico. Desde el momento que se para y dice: te voy a declarar una palabra. ¿Quién es ese hijo de Satanás para que pueda declarar palabra? Si el único que puede declarar la vida y la muerte es el Dios Todopoderoso. Ellos no pueden darte poder ni bendición, porque la bendición no la dan ellos. Cuando uno de estos apóstoles de los últimos tiempos se levanta y dice, como decían estos predicadores, empezando en enero del 2020, se paran, ahí están los videos en YouTube. Este año dice: proclamo la bendición, proclamo prosperidad, proclamo año mentira del diablo. Nadie puede proclamar. El único que puede bendecirnos en obediencia, en santidad, es el Dios de los cielos. Porque muchos de los ministros y los pastores que hoy tenemos tienen metido hasta mujeres bailando, que les llaman ministerio de danza. Con esto me voy a echar enemigos, pero no me importa echarme enemigos. Ministerio de danza, mujeres meneando las caderas en los altares. Esto es sinvergüenzada. Tú, si eres pastor de una congregación, le vas a dar cuentas a Dios. No dejes ahora mismo, no me cortes. Quédate viendo y termina de ver esta prédica. Y le llaman ministerio de danzas a mujeres que andan meneando las caderas y bailando dentro del altar sagrado del Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Estos son los últimos tiempos. Tenemos metido a Baal dentro de las congregaciones. Pastor, se le van a cerrar las puertas, que se cierren y ya no importa. Si estamos dispuestos para predicar este evangelio donde nos inviten. Entonces hay una convocatoria. Después que se encuentran y Elías le dice: el único responsable de que el reino del norte esté destruido de la nación eres tú, le dijo. Dice la historia que este hombre reinó en el año 874 antes de Cristo hasta el año 853, reinando 22 años en el reino del norte. Pero hizo las cosas abominables ante los ojos de Dios. Se volvió un pagano siendo un conocedor del evangelio. Conocía la verdad y así, hermanos, fue dedicado para adorar al diablo. Ustedes saben que esta nación de América, antes que entrara este presidente que está hoy, era un hombre masónico, era un adorador del diablo, era un musulmán declarado, un hombre pagano como Barack Obama. Ese hombre era diabólico, el que gobernó esta nación, y esta nación es cuando más miseria vivió. Tristemente, hermanos, porque la gente públicamente adora al diablo. Hoy salen los chamanes en las televisiones, invitan a las naciones del mundo para que supuestamente les haga limpia a los presidentes. Hoy en día la gente públicamente adora al diablo sin ningún temor. Imagínate, nosotros que adoramos al Dios Todopoderoso, ¿por qué no vamos a proclamarlo, hermanos? Y dice la Biblia: entonces Elías le dijo a Acab: como tú me culpas, entonces dijo, reúneme. Y le hizo un reto: reúneme a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera en el monte Carmelo. Ahí, le dijo Elías, será la convocatoria. A los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera, que comen, dijo, de la mesa de Jezabel, porque eran profetas mantenidos. Profetas que vivían por lo que la gente y por lo que Jezabel le daba. Por eso todos meneaban la cola como perros para profetizarle todo lo que Jezabel quería oír y Acab. Y eran profetas mantenidos. Profetas, aleluya, hermanos, de a montón que tenían en el reino del norte. Pero ningún profeta de Jehová había en medio de esos cobardes. Por eso dice la Biblia que Elías le dijo que hagamos una convocatoria. Y dice la escritura que le dijo: convócame a estos profetas de Baal. Y los retó en el monte Carmelo. Hacen falta hombres de Dios en este tiempo que hablen la verdad, que le diga al pueblo evangélico: hay que volvernos a Dios. Hay que volvernos a la santidad. Hay que volvernos a buscar a Dios como lo buscaba la iglesia de los 80. La iglesia de los 90. Yo alcancé todavía ese tiempo.
La iglesia de los 90, la iglesia de los 80 era una iglesia terriblemente santa, consagrada para Dios. ¿Cuándo usted va a oír, mi amigo, mi hermano, que un pastor se iba a parar en el altar sagrado del Señor para decir: mañana tenemos una cuadrangular, vamos a jugar la iglesia de tal con la iglesia de tal y vamos a tener un torneo de fútbol? ¿Cuándo usted andaba oyendo eso antes en los altares? Dios mío, Dios me libre. Los pastores de antes los agarraban hasta con un bate a estos hijos de Satanás. Los metían en disciplina hasta por 1 año y medio. Hoy en día la iglesia que está es pagana. La iglesia que está es mundana. Por eso esta pandemia vino no solo para alistar al mundo, no, vino para alistar la iglesia. Es un juicio de Dios, aunque lo haya provocado en Wuhan, aunque lo hayan prefabricado en un laboratorio china, no importa, pero es un juicio de Dios para despertar la verdadera iglesia. La iglesia que se va en el rapto, la iglesia que se va muy pronto de esta tierra, la iglesia que va sacando a Baal y lo está echando afuera. Porque la iglesia que se ve en el rapto no es la iglesia que anda promoviendo partidos de fútbol en los altares, ni tiene bailes ni danzas en los altares donde la gente mueve las caderas. No, es una iglesia de santidad, como se viste, como habla, como camina, como adora, como sirve a Dios en santidad y en justicia todos los días de nuestra vida. Por eso Elías le dijo a Acab: convócamelos. Y dice la escritura que los profetas de Baal fueron convocados y vinieron al monte Carmelo, pero los profetas de Acera no llegaron, porque la Biblia no registra que habían más de 450, solamente llegaron los profetas de Baal. Esos profetas de Baal que tienen popularidad en el mundo, que la gente tiene millones y millones de seguidores, porque les encanta lo que profetizan. Te voy a dar una palabra. Así dicen esos hijos del diablo. Te voy a profetizar una bendición en este momento. Te voy a declarar que este año vas a ser millonario. Pero no le dice que deje el pecado de la carne que está haciendo. No le dice que abandone la maldad que está haciendo, porque con maldad se va al infierno y su alma se va a la condenación. Eso no le dice. ¿Por qué, hermano? Son profetas de Baal. Y dice la Biblia, en el versículo 21 del capítulo 18 del libro de Primera de Reyes: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, se quedaron mudos todos los bocones. Nadie habló nada. Los adoradores del diablo de Baal no hablaron, se quedaron mudos. Entonces ese es el momento de la gran convocación o de la gran convocatoria. Y Elías le dijo: ¿hasta cuándo estarán ustedes entre dos pensamientos? Dijo: no pueden. Dijo: si Jehová es Dios, entonces síganlo. Pero si ustedes consideran que Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Porque Elías dijo: hoy se va a declarar quién es profeta de Jehová, o a quién es el Dios de la nación hebrea, si es Baal o es Jehová. Tú que me estás oyendo y que quizás estás pasando pruebas de salud en tu vida y le estás prendiendo veladoras, no sé, a Guadalupe, quizás a la Virgen del Carmen, a no sé qué diablo le estás prendiendo velas, estás equivocado. Este no es el momento, este es el momento de que agarres un martillo y agarres a pedazos ese pedazo de ídolo de arcilla que tienes allí. Este es el momento que solo invoques a Dios, porque solamente Dios te puede ayudar. Dice la palabra del Señor. En el 1 de Timoteo 2:5 dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el tiempo. Pastor, ya que lo prendió una veladita a San Patricio. San Patricio, todo barbudo, no te puede ayudar. Este es el momento que no le prendas veladora a ningún pedazo de pajarraco de eso. Este es el momento que le entregues tu corazón a Jesucristo, nuestro Salvador, y yo te aseguro que tu alma será salva. Y dice la Biblia:
Y entonces dice la palabra de Dios que después de que Elías los desafía y le dice: si Jehová es Dios, váyanse con él, y si Baal es Dios, id en pos de Baal. Pero ahora se va a declarar, dijo, quién es Dios. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Tráigame un napkin por ahí. Entonces hay algo que yo quiero que usted aprenda. Elías estaba en un momento en el cual se sentía humanamente solo, pero no estaba solo. Porque hay gente que mira a los siervos de Dios y dice: ese cree que Dios lo va a ayudar porque lo ve solo. Dios no nos ha dejado, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, Dios duerme con nosotros. ¿Usted cree que de gusto se escribe el Salmo 3:5 cuando dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba? ¿Cuántos de ustedes se durmieron y se levantaron y despertaron hoy porque Jehová los sustentaba? Y en el Salmo 4:8 dice, aleluya, ¿cómo dice ese versículo? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Nuestra confianza no está en un pedazo de arcilla, tampoco no está en un hombre humano de esta tierra, porque hoy han cambiado los pedazos de arcilla los evangélicos para adorar pedazos de animales, de seres humanos. Hoy adoran los hombres. Oyen decir que es apóstol y la gente corre detrás del apóstol. Oye decir que viene el apóstol Mengano, Julano, no sé de dónde vino ese animal, pero la gente dice: ese es un siervo de Dios. Todo eso es falso. Entonces Elías le dijo al pueblo: solo yo he quedado, porque Jezabel había matado muchos profetas de Baal. A muchos les había quitado la vida. A muchos. Y Elías creía que solamente él había quedado. En su mentalidad humana, hay veces pensamos que solo somos los únicos que predicamos la palabra como está escrita. Pero no, hermanos. Dios siempre tiene un remanente por ahí para predicar la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia, número 3, Elías es el que determina las reglas de la competencia. Y dice Elías del sacrificio y ofrenda. Dijo: dijo hoy que ustedes son más que mí, que se nos entregue un buey cada uno. Y luego dijo: y ustedes van a invocar a su Dios Baal, y yo voy a invocar a Jehová, Dios de los cielos. Y dijo: pero la regla de este fuego es que se declararía que no se iba a prender fuego al sacrificio, sino, dijo, el fuego lo va a producir el que es Dios. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 18, 25 al 26. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que se les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Amigo que me está viendo, los dioses paganos no tienen poder para contestar. El Dios de los chamanes no tiene poder para contestar, porque Dios lo enmudeció. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta la mediodía parecían locos gritando. Se enloquecían esperando que Dios les contestara. Así es todo aquel, dice el profeta Jeremías en el capítulo 10 y verso 5. Dijo que son tontos e ignorantes los que adoran a un muñeco. A un muñeco, dice, como aleluya, espantapájaro en melonera, dice la Biblia católica. Son los dioses de las naciones. Y son tontos e ignorantes los que los adoran. Porque los dioses paganos no tienen poder. Los dioses de las naciones no tienen poder. Entonces, hermanos, clamaban desde la mañana hasta la tarde, hasta tal punto
que dice la historia bíblica que se sajaban, se cortaban el cuerpo, se sacaban sangre porque al diablo, los adoradores del diablo lo adoran con sangre. Por eso usted que me está viendo en los tiempos que estamos viviendo, cuando le llaman el Día del Niño, ¿sabes qué es lo que hacen ese día? Es el Día Mundial del Mundo, que le llaman el Día del Niño. Ese es el día que cuando más niños, como en el día de Halloween, son los días donde más niños degollan y sacrifican al diablo, los satanistas. Por eso todo aquel que invoca al diablo lo invoca con sangre. Porque al diablo le gusta la sangre humana. Al diablo le gusta la sangre. El diablo imita a Dios porque Dios antes se sacrificaba o se invocaba a Dios con sacrificios de animales. Pues los satanistas invocan al diablo sacrificando seres humanos. Pero hay algo que quiero decirte en este momento. Y dice la palabra del Señor que desde la mañana hasta la tarde enmudeció porque no apareció Baal. Ninguno de los Baales aparecieron. Ni apareció Artemisa, ni apareció Baal, ni apareció Baal hijo. No aparecieron los dioses paganos. ¿De qué te sirve que te vayas de rodilla cuadra invocando a ese dios pagano de palo del medio o para decir de la ciudad o del pueblo? No tiene poder. Doblégate delante del Dios de los cielos. ¿Sabes qué dice el Salmo 115 verso 1? Dice, no a nosotros, oh Dios, dice, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Aleluya. Porque dice, antes de decir las naciones, ¿a dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Y todo lo que Él quiso ha hecho. Los dioses de las naciones son plata, oro, madera, plata, barro. Dice, tienen ojos, mas no ven. Oídos tienen, mas no, aleluya, oyen. Tienen narices, mas no huelen. Y dice la Biblia, manos y no palpan, no tocan. Y semejante a ellos, de ciegos y tontos, son los que los hacen y los adoran. Por eso el Dios de los cielos, este es el momento en el mundo entero, los que me están viendo, ahí en tu cama, en tu cuarto, en tu carro, a donde tú me estés viendo, dóblate delante de la presencia de Dios, invoca a Dios y Dios te dará victoria. Dios abrirá la puerta de la prisión a donde estás ahora. Dios sanará tu cuerpo. Dios te levantará de la miseria en la que el diablo te ha metido. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios. Hay que sacar los dioses paganos. Quizás tienes altares al diablo en tu casa, saca los Baales de tu casa. Quizás tienes, aleluya, pornografía en tu teléfono, saca los Baales de tu casa. Quizás tienes adoración, aleluya, al mismo Satanás, saca los altares de Satanás, porque si te mueres te vas al infierno. Este es un momento tremendo para la vida de los cristianos. Y dice la Biblia que como el Dios de ellos, Elías se burlaba diciéndoles. Y Elías le gritaba y les decía, griten más fuerte. Porque quizás, dice, el Dios de ustedes se quedó dormido. O quizás está trabajando. La traducción dice, está en el baño. Pero no contestaba. El Dios Baal no apareció en ese lugar. Sabes que el Dios de nosotros puede aparecer en el momento que tú lo invocas. Yo he visto testimonio de gente que dice, estaba muriéndome. Y en el momento que invoqué a Dios como el pastor y el predicador lo dijo, llegó Dios y tocó mi cuerpo. Recuerdo la historia de un hombre sidoso, hermanos, que dicen que en ese tiempo de los 80, cuando el SIDA salió, que no había cura para el SIDA, o sea, que hoy no hay cura, pero por lo menos hay un tratamiento donde los idosos pueden vivir muchos años. Pero en los tiempos de los 80, cuando salió SIDA, salió un monstruo mortífero. Y todo aquel que le pegaba SIDA, le tocaba la golondrina. Se moría. Pero en esta oportunidad, este hombre, pandillero por cierto, había tenido muchas relaciones sexuales con muchas pandilleras en la ciudad de Los Ángeles. Y este muchacho cuenta en su testimonio que como resultado le cayó SIDA. Empezó a pegarle los primeros efectos que produce SIDA. Es que empieza una diarrea en su cuerpo que no tiene control. Es una llave abierta. Y esa enfermedad cada día
lo distorsiona, lo destruye, a tal punto que es una diarrea que le destruye todo el sistema inmunológico y todo el sistema digestivo. Se lo destruye completamente al que tiene SIDA cuando no había control para eso. Y este muchacho empezó a podrirse, se pudrieron sus manos, se pudrió su cara, su cabeza, se pudrieron sus pies, no se podía poner zapatos, tenía que andar descalzo en las calles de Los Ángeles. Entonces, este muchacho lo oí en el testimonio del hermano G. Ávila. Pero este muchacho cuenta en su testimonio que él se fue a las montañas de Hollywood. Y allá en las montañas de Hollywood, él dijo, como quiera me voy a matar a las montañas de Hollywood. Pero en el sueño se quedó dormido en medio de la montaña y de repente Dios le mostró una visión donde el evangelista le ponía su mano, oraba por él y él quedaba sanado. Y él no lo conocía. Estoy hablando que el evangelista no es Dios, pero él veía que oraba por él. Y luego rápidamente después de esa oración, dice este muchacho que él comenzó a correr y pudo ver cómo la plaga, mientras él gritaba en las montañas de Hollywood que se quería morir, una mano poderosa lo tocaba y miró y sintió el poder de Dios cuando lo sanaba, porque invocaba a Dios y le pedía a Dios y le decía, sáname si Dios existe. En ese momento la plaga de su cuerpo empezó a desaparecer. Y rápidamente sus tejidos, su cuerpo, su movilidad empezaron a funcionar. Rápidamente lo podrido de su cabeza empezó a sanar. Lo podrido de sus piernas empezaron a sanar. Y rápidamente este muchacho gritaba en su desesperación y dijo, no me voy a morir. Después de varios días allá buscando y corriendo, volvió a la ciudad, pero volvió sano. Porque el Dios de los cielos, si tú lo invocas, a ti te sana. Tú que estás muriéndote en un hospital, tú que has creído quizás por años que el Dios pagano que tenían en la casa te iba a sanar. No, bota Baal, sácalo. El diablo no tiene poder. El único que tiene poder es el que el profeta Elías iba a invocar. Y dice la historia bíblica que no funcionaba, ni contestó Baal. Entonces, como los profetas falsos fueron puestos al descubierto, cuando su mentira sale a reducir, en nada de estos hijos de Satanás desde la mañana hasta la tarde, eso dice, o del mediodía, hermanos, no es como lo están diciendo hoy en día los falsos profetas. Hoy en día hay una avalancha de falsos profetas en el mundo, los cuales han profetizado puras mentiras. Ahí salió uno profetizando y decía, el coronavirus ahora mismo lo declaro que se muere. Y fue cuando la pandemia, y fue cuando la declararon pandemia y empezó a matar a miles de seres humanos. ¿Cómo quedan en ridículo todos estos mentirosos? Estos falsos profetas de Baal. Son vendidos y mantenidos y son profetas del diablo. Pero hermanos, ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor en el verso 28, dice que ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice, pasó al mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Es que los dioses paganos no pueden escuchar. El Dios que tenía Evo Morales, ese chamán y expresidente de Bolivia que tuvo que salir huyendo, hermanos, no tenía poder. Porque él había declarado que el evangelio no se iba a predicar más en público en Bolivia. Y justamente los meses que había decretado la ley, los pastores, ahí están los videos, salían a las calles, doblaban las rodillas en los parques y lloraban. Los ministros, los hermanos, levantaban las manos y decían, nos van a quitar la adoración pública. Hermanos, había terrible, aleluya, crisis que venía sobre el pueblo evangélico. Pero los pastores salían a las calles. Los pastores en los parques, en las iglesias, clamaban, invocaban a Dios y decían, mueve tu mano, Señor, porque se ha declarado públicamente que se nos quita la libertad de culto.
este diablo satánico había esto. Y en esos meses, cuando se va a cumplir en marzo, supuestamente la dicha ley, hermanos, le descubren que estaba haciendo fraude, robándole a la nación. En ese momento sale expulsado y desterrado de Bolivia, cumpliéndose la palabra del Señor, que la Biblia dice, está escrito, Salmo 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Hermanos, el Señor deja en ridículo a todos los que se levantan contra su obra. Usted sabe lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Sabe qué están diciendo? ¿Y qué dicen los religiosos en Texas ahora que ya entraba en el 1 de mayo, donde supuestamente iban a tener libertad de culto? Dicen que en 4 etapas se iba a llevar. Y los religiosos dicen eso, de que la gente se iba a reunir, un poquito de personas, por las leyes sanitarias. Hermanos, ¿qué es lo que le viene a este mundo? Y la distancia serán 6 pies. ¿Cómo será eso? Dios nos guarde, Dios nos libre. Si nosotros queremos libertad de culto para adorar a Dios. Ahí, hermano, lo que se dice es que el brote va a volver a brotar ya otra vez que venga el tiempo, aleluya, del frío. Según el experto asesor, hermanos, de medicina que tiene el presidente Donald Trump, Anthony Fauci, está diciéndolo. Y entonces la gente tiene miedo. Les dice el mundo y los hermanos de las iglesias y los pastores, tenemos temor, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Oye, es que se tienen que levantar hombres como Elías, que desafíen al diablo, que se paren, hermanos, y que creamos lo que dice la bendita palabra de Dios, y que nada va a pasar a este mundo y a nuestra vida si Dios no lo permite. Hermanos, nosotros no vamos a morir cuando el diablo dice, nosotros vamos a irnos de este mundo cuando el Señor diga. Por eso el pueblo del Señor no debe temer. Y dice la Biblia que no hubo respuesta. Ellos clamaban en grandes voces, se sajaban los cuchillos con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y siguieron gritando como locos. Pero dice la palabra del Señor que como Elías se había reído y burlado de ellos, ahora viene la gran verdad. La hora de Elías de invocar a Jehová, esta es la hora de la verdad. Dice, así que, hermanos, aquí, si no sucedía nada, entonces Elías quedaría como un profeta falso y mentiroso. Y dice la Biblia, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, desde el versículo 36 al 39 voy a leer, pero antes dice la Biblia que Elías lo primero que hizo fue restaurar el altar de Jehová que estaba arruinado. Así como hay muchos altares en nuestras casas. ¿Cuántos altares han sido destruidos y derribados en nuestras casas? Mire, hermanos, esto de quedarnos en cuarentena en la casa, yo no sé si hay gente que lo han aprovechado, muchos no lo han aprovechado, pero es el tiempo de levantar los altares. Lo digo, levantemos los altares. Hasta yo me estoy metiendo en este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano ya no busca a Dios. Ya los padres de familia no oramos con nuestros hijos. Ya las familias no se reúnen para orar. Hermanos, ya no hay pero ni oración en las casas. Entonces Dios dijo, mi pueblo está muy cómodo. Los sacó de los templos, les cerró los templos, los mandó a las casas para que el pueblo se reuniera en las casas y en las casas invocara a Dios, pero hemos hecho todo lo contrario, muchos. Entonces Elías dijo, levantó el altar y luego dijo, tráigame 12 piedras que representan las 12 tribus de los hijos de Israel, y rápidamente preparó el altar, preparó la leña. Y rápidamente dijo, tráiganme 4 cántaros de agua. Hizo zanjas alrededor del altar. Rápidamente dijo, échenle por favor, dijo una vez. Y luego dijo otra vez. Y luego tercera vez. Y le llenaron las zanjas y el sacrificio de agua. Y en ese momento, dice la Biblia, cuando llegó el momento de invocar a Dios,
Porque el Dios de los cristianos no es un mito. El Dios de los cristianos es un Dios real, mi amigo que me está viendo. El Dios de los cristianos no está pintado en un cuadro de un pintor, tampoco está en una cruz cargándola en el cuello. El Dios de los cristianos está vivo, mi amigo. Si usted me está viendo con esa enfermedad de fiebre, de COVID que le dicen hoy en día, que le dan más gloria a esa enfermedad que a Dios. El Dios de los cielos te puede levantar en este momento rápidamente si tú le crees a Dios. Este es el momento de creerle a Dios. Y dice la Biblia en el verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo a Jehová: Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Mire, siervo de Dios, si Dios no nos ha mandado a hacer nada, no lo hagamos. Porque vamos a quedar en ridículo. Lo primero que Elías dijo: he hecho esto porque tú me has mandado. Hermanos, estaba parado enfrente de una nación apóstata, de un rey apóstata, adorador del diablo. Estaba enfrente de 450 brujos que adoraban a Baal. Estaba enfrente de una nación pagana. Y en ese momento, si Dios no lo guardaba, nadie lo podía guardar. Por eso a Elías lo llaman el profeta de fuego. Porque solamente invocaba a Dios y caía fuego del cielo. Y era un hombre intocable. Y dice la Biblia: respóndeme, dijo, oh Jehová, respóndeme, verso 37, para que conozca este pueblo que tú eres Jehová, y eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El propósito de Dios sanarte y de manifestarte en tu hogar, en tu familia, en tu vida, no es para que sigas siempre de perverso, para que no sigas emborrachándote, para que no sigas drogándote, para que no sigas haciendo maldades en este mundo, para que te conviertas, para que te arrepientas, para que confieses su nombre y le sirvas y lo adores a Él. Y Elías dijo: para que se vuelva este pueblo, para que este pueblo se vuelva. Y dice el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Cayó fuego de la presencia de Dios. Ese fuego que consume el holocausto, ese fuego que puede consumir la ofrenda que tú le vas a dar a Dios. Ahora, no dinero, sino tu corazón, que le vas a levantar las manos al cielo. En este momento vas a invocar su presencia. Te vas a convertir de los dioses paganos Baales, de los dioses de Acera, de los dioses, aleluya, de los cananeos, de los dioses paganos de este mundo, y te vas a convertir al Dios de los cielos. Y dice la Biblia, tan cierto como la palabra de Dios dice, que cayó fuego del cielo y consumió el holocausto y la zanja, las piedras, el agua, y todo fue consumido, la leña. Y dice el verso 39, y viendo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y toda la nación, me imagino que cayó de rodillas. Un solo hombre de Dios hizo que la presencia de Dios se volviera a la nación, que el pueblo se volviera a Dios a través de invocarlo. El fuego de Dios cayó. Mira el poder que tiene invocar a Dios con fe, pueblo del Señor. Nosotros no somos uno, somos muchos que invocamos ese nombre, que creemos en Dios. Hay que limpiar la casa, hay que limpiar nuestra alma, nuestra mente, hay que sacar los Baales, hay que botarlos, hay que quemarlos. Alabado sea Dios. Y dice la Biblia en el verso que sigue, que cuando el pueblo cayó de rodillas ante la presencia de Dios, ¿sabes qué pasó? Dijo Elías en el verso 40. Ahora, dijo, agarren a todos esos falsos profetas de Baal y tráiganmelos. Y los llevó, dice la Biblia, al arroyo de Gisón, y allí los degolló. Los falsos profetas de Baal. Este es un tiempo tremendo, iglesia del Señor.
Este es un tiempo que la iglesia le está tocando vivir. O somos de Dios o somos del diablo. Este es el tiempo. Salgamos del modernismo de iglesia. Salgamos de las iglesias apóstatas de este último tiempo. Convirtámonos al Dios de la santidad. Donde como cristianas y cristianos aprendamos a vivir, a hablar, aprenda a vestir como cristiana. Si se pinta, deje de pintarse, deje de usar aritos en su boca o en sus narices o en sus oídos. Los cristianos vivimos en santidad. Este es el tiempo de volvernos a Dios, de arrepentirnos, de dejar el pecado que estamos haciendo como iglesia, quizás como pueblo, y volvernos a Dios arrepentidos. Y yo te aseguro que Dios tendrá misericordia. Como dijo el profeta, aleluya, Jeremías dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Y dijo, aleluya, y andad por él, dijo. Y dijeron: no queremos. Hay que volvernos a Dios. Este es el tiempo, usted que me está viendo en su casa, usted que quizás siguió los profetas falsos de los últimos tiempos, de esos que les gusta declarar, que te voy a declarar una palabra de prosperidad. Usted que ha seguido ese evangelio moderno, este es el tiempo de que te arrepientas. Este es el tiempo que te vuelvas al verdadero Dios, al Dios del fuego, al Dios que consume el pecado, que no lo soporta, al Dios que todavía puede salvarte, sanarte, limpiarte. Este es el tiempo. Aunque estamos en una nación pagana, aquí hay un pueblo que adora a Dios. Mira, hermano, esto que ha pasado ha sacudido la iglesia. Porque yo oyendo la historia, oyendo el registro de los siervos de Dios que han muerto más de 40 pastores evangélicos. Hermanos, esto no es un fuego lo que estamos viviendo. Cuando a usted los expertos, la gente le dice, usted sale a las calles, usted todavía se siente quizás menos la atmósfera hoy, pero se siente como el miedo se consume la humanidad. Hermanos, la distancia, hay gente que ni se quiere acercar a uno porque le parece que uno está contagiado y lo puede contagiar. Hay un miedo profundo, ¿sabes por qué? Aleluya, porque la gente dice: ay, me voy a morir, y me voy a morir. Pues este es el momento que hay que confiar en Dios. Este es el momento, como Elías, hay que pararse enfrente de los profetas falsos de Baal, en medio de este mundo pecador, y gritar que solo Jehová es Dios, que solo Jehová salva, que solo Jehová tiene poder, que solo Jehová tiene vida. Este es el momento en que tú puedes invocar a Dios, arrepentirte, amigo que me estás viendo en estas cámaras. Este es el tiempo que busques a Dios, el verdadero Dios, al que mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú seas salvo.